conferencia del Foro Plural. Antes de que se me olvide, queremos agradecerle a la Clínica Pitalden y a Hoteles por Encanto, representados aquí en Lota por el Hotel Playa y el Hotel Duque de Nájera, el apoyo que le dan al Foro Plural. Hoy volvemos a tener al almirante don Juan Rodríguez Garat, en esta ocasión en el retiro ya. El almirante en febrero del 2018 ya nos dio una conferencia como almirante de la flota con el título La flota, herramienta útil en el siglo XXI o reliquia del pasado. Esta conferencia la pueden ver en el blog que tiene el foro. Bien, hoy se cumplen 100 días de la invasión de Ucrania y aprovechamos esta ocasión para que el almirante nos dé esta conferencia. Para ello hemos traído a don Luis, que es su hermano, que es el que nos va a presentar al almirante. Don Luis Rodríguez Garat es capitán de navío, que equivalente al ejército es un coronel, y es el segundo de la base naval. Bueno, no se queda solamente en el segundo de la base naval, es el segundo también de la base, del arsenal de la Carraca en San Fernando, de la estación naval de Puntales, del retiro en Barbate. Bueno, tiene un montón de cargos. Y bueno, don Luis y yo nos conocimos hace ya bastantes años, por allá por el 92, en la corbeta cazadora, y tuvimos que sufrir los eventos que nos pusieron los ingleses en el adiestramiento que tuvimos allí en el Canal de la Mancha, en aguas inglesas. Después yo fui destinado a Rota y él se quedó allí en Cartagena, donde a los pocos meses de empezar el año tuvo que lidiar con un incendio de grandes proporciones, y ahí demostró la valía que tiene y que continúa teniendo. Personalmente es una de las personas que más admiro, y también es verdad que no hay manera de enfadarse con él. No hay manera de enfadarse con él. Bueno, el capitán de navío don Luis Rodríguez Garat ingresó en la Armada en 1987, en 1992, con el empleo de alférez de navío, embarcó en la corbeta cazadora, y desde entonces ha estado embarcado en el Cazamina Guadiana, fragata Victoria, la fragata Canarias, como segundo comandante, y en el portaavionaves Príncipe de Asturias, como jefe de operaciones, totalizando 15 años embarcado en unidades de la flota. De junio del 2008 a mayo del 2010 fue comandante del Cazaminas Segura, y durante la guerra de Libia, en el 2011, estuvo destacado en el buque de modo italiano San Giusto, como oficial de enlace en las fuerzas españolas desplegadas en la operación. Entre sus destinos de tierra estuvo destinado en la Jefatura de Personal de la Armada, en el Centro de Valoración para el Combate, CEVACO, en la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana en Taranto, en la Secretaría de Estado Mayor de la Flota, comandante naval de San Sebastián y jefe de estudios logísticos en la Jefatura de Apoyo Logístico. Es especialista en energía y propulsión y diplomado de Estado Mayor. Posee la encomienda, la placa y la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 3 cruces del Mérito Naval, una cruz del Mérito Militar, una cruz de la Guardia Civil y una cruz del Mérito Policial, además de otras condecoraciones extranjeras. Desde el 1 de octubre del 2021 está destinado como jefe del órgano auxiliar de la Jefatura del Almirante, jefe del Arsenal de Cádiz. Está casado con Belén Casajus y tiene 3 hijos. Les dejo con don Luis. Buenas noches. La verdad es que empiezo mal cuando la presentación del presentador es más larga y cariñosa que la del conferenciante. Todo va mal. Y máxime cuando el conferenciante es además mi hermano, que debería ser un poco más cariñoso. Pero bueno, intentaré estar a la altura de don Fulgencio. El almirante Juan Rodríguez Garat nació en Ferrol, pero ha estado casi 15 años destinado en la Bahía de Cádiz, con lo cual esta es casi su media casa, y de hecho es conocido por varios de los que estáis aquí. Ingresó en la Escuela Naval en el año 74, en el 79 salió de la Escuela Naval, fue destinado en Fontainebleau, y ese fue su primer destino de los 24 años que ha estado en destinos a flote
a lo largo de su carrera. Don Fulgencio ha dicho que yo llevo 15 y mi carrera ya se está acabando y él lleva 24, o sea que da una idea. Y de esos 24 años ha estado en 12 destinos a flote, que destacan los 8 mandos que ha tenido a flote. El Alcedo, el patrullero Alcedo, la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, las 31 escuadrillas escoltas, después mandó el grupo de la OTAN de la SNPG-1, un grupo de combate de la Unión Europea en la Operación Atalanta, fue el comandante del grupo de protección de la flota y el comandante del cuartel marítimo de alta disponibilidad en rota de la OTAN. Son 8 destinos que además cuando se los dieron, todos ellos eran el mando más brillante en ese momento, destacando la F-100, que fue el primer comandante que tuvo España de una F-100 y el primer jefe de escuadrilla de F-100 que tuvimos aquí cuando era un barco puntero totalmente. En tierra fue profesor de la Escuela de Guerra, estuvo destinado en el Estado Mayor de la Flota, en el Estado Mayor de la Armada y finalizó su carrera en activo como almirante de la flota aquí en Rota, fue el almirante de la flota, y después en la reserva fue el director de Historia, de Instituto de Historia y Cultura Naval, y de cursos hizo el curso de Estado Mayor en Inglaterra, que también sacó el número 1, como casi todos los cursos son todos los que hizo, y también sacó un máster en la universidad, un máster de defensa en la Universidad de Londres, en el tiempo que le sobraba durante el curso. Desde su retiro en el año 2021 se ha dedicado a escribir libros, artículos y conferencias sobre el tema de defensa nacional y también sobre historia naval, de la cual está frecuentemente dando conferencias, y durante los últimos 100 días se ha dedicado a asesorar, a apoyar a los programas de televisión y radio con el tema de la guerra de Ucrania. Yo creo que ha tenido más de 60 apariciones en radio y televisión en los últimos días y prácticamente todos los días lo vemos en algún canal, y además yo creo que salían todas las cadenas. El almirante lee diariamente la prensa, no solo la prensa occidental como casi todo, sino que lee la prensa ucraniana, lee la prensa rusa, con lo cual tiene varios puntos de vista, unido a su que ahora veremos su capacidad de conversar. Estoy seguro que vamos a disfrutar de una excelente conferencia. Y nada más, bueno, para que no me ríen, y como hermano, pues el almirante es el tercero, es una de las pocas cosas en que no fue el 1, no nació el primero, el tercero, yo soy el 10º, y la verdad es que como hermano ha sido todavía más brillante que como fiel de marina, ha sido un hermano espectacular. Es verdad que yo estoy eclipsado porque cuando yo era muy pequeño, vino del Cano y trajo una bici para los 5 pequeños, y en ese momento tener una bici, aunque fuera compartida, ya te subía la autoestima, que todavía la tengo alta por esa bici. Entonces, lo ha eclipsado, pero la verdad es que ha sido un hermano fabuloso. Y después ya, dentro de la Armada, pues ser el hermano de uno de los oficiales de marina más brillantes que tiene la Armada, ser el hermano pequeño, es... no lo voy a decir, solo les pido que no me comparen otra vez con y listo. Pues nada, Juan, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Alcalde, muchas gracias. Recuerdo las relaciones excelentes que tuvimos durante el tiempo que estuve aquí delante de la flota. Y a todos mis compañeros y amigos que han querido acompañarme en este día. Cuando me pidió mi hermano, precisamente de parte del Foro Plural, si quería venir aquí a dar una conferencia, mi primera sensación fue de sorpresa. Digo, ¿se habrán olvidado de la que les di en 2018? Luego, por supuesto, alegría de encontrarme con todos vosotros. Me vais a permitir que os tutee, porque prácticamente os conozco a todos ya, a los que estáis aquí, bastante bien.
Y la tercera sensación es agradecimiento, porque me acabo de enterar de que sí que se acordaban de que estoy aquí en 2018 y a pesar de todo han tenido el detalle de volver a invitarme. La conferencia de hoy es muy diferente de la que di entonces. Yo era almirante de la flota y vendía a defender el producto que yo preparaba, tenía la obligación de venderlo. Esta es una aproximación bastante distinta. La guerra de Ucrania. Si yo fuera ruso y tratara de titular así una conferencia, probablemente estaría en la cárcel. ¿Esto es una guerra? Bueno, probablemente la mayor parte del mundo cree que sí. Hasta ahí el título es correcto. Pero vamos a hablar de mentiras y realidades, y todos los que hablamos castellano sabemos que lo opuesto de mentira no es la realidad, sino la verdad. ¿Qué quiero expresar yo con este subtítulo? De la guerra sabemos algunas realidades, no muchas, y muchas veces distorsionadas, pero sí sabemos algunas. Sabemos que le quiera llamar el presidente Putin como quiera, a Rusia ha invadido Ucrania, y sabemos que el crucero Mosca se ha hundido. Esas son realidades que no se pueden discutir. Cuando alguien dice que eso no es verdad, cuando el ministro de Asuntos Exteriores ruso dice en Turquía que ellos no han invadido Ucrania y de hecho no piensan invadir a nadie, sabemos que está mintiendo, porque es lo contrario de lo que muestra, de lo que nos muestra la realidad. Y yo comprendo, la verdad, la sensación de los finlandeses y los suecos que corren el riesgo de no ser invadidos como Ucrania. Entiendo perfectamente sus reacciones. Pero la verdad es algo diferente. La verdad no es aparente. Los motivos de la guerra, cómo está transcurriendo todo, es bastante difícil de descifrar. Para hacerlo hay que resolver un rompecabezas en el que se van introduciendo todas esas piezas de la realidad, deformadas o no, que vamos conociendo, y tratando de que encajen de una forma coherente. No siempre es fácil hacerlo así, y seguramente es posible hacerlo de muchas maneras. Como dijo mi hermano que me ha presentado, las piezas de la realidad se encuentran en las televisiones occidentales y también en la rusa o en la ucraniana, se encuentran en la prensa, se encuentran en los análisis de los expertos, en los informes de inteligencia que dan los países occidentales que disponen de datos. También es verdad que todas estas piezas de la realidad que conocemos son sesgadas. Nadie dice exactamente lo que sabe, porque cada uno tiene una agenda que transmitir. No es mi caso, ya les digo que puede que me equivoque, pero no voy a decir nada en lo que no crea. En cualquier caso, esas piezas de la realidad deformadas, insisto, vienen muchas veces, ni siquiera son piezas de la realidad, son falsedades completas. Es difícil a veces distinguir la paja del trigo, de todo lo que nos llega de la guerra de Ucrania. A eso ayuda el background personal que cada uno tenga. En mi caso, yo puedo aportar, puedo ayudar a distinguir la paja del trigo por el criterio que me da el hecho de que llevo muchos años estudiando las guerras, profesionalmente, algunas, y otras pues como amateur, porque realmente es un tema que me ha interesado desde joven. La historia militar es un tema que me ha interesado desde joven. Y tengo también el background de ser militar. Y me gusta aclarar, ser militar, no específicamente marino. Hace poco, en un artículo que publiqué, un comentarista de esos, las redes están llenas de comentaristas prorrusos, a pesar de que el CIS asegura que el 90% de los españoles está con el gobierno y con la Unión Europea en este tema, las redes están llenas de activistas prorrusos que hablan mal, se distingue perfectamente que están utilizando traductores automáticos porque se expresan mal. Pero una me gustó especialmente porque decía, este almirante, que sabrá de escuadras, como mucho, será como un cabo, que también manda, un cabo de ejército de tierra, manda una escuadra. Y la verdad que me gustó la expresión, y me dije, ya me gustaría a mí ser capaz de ejercer el mando de una escuadra táctico en el terreno, que puede ejercer un cabo del ejército de tierra, pero si no tengo esa titulación, si no puedo hacerlo, si tengo, y me gusta aclararlo antes de que ustedes me lo pregunten, si estoy titulado, si tengo carnet para mover brigadas, no en el terreno, pero sí en las pantallas de los centros de operaciones modernas, porque a partir de cierto nivel los ejércitos se mandan de forma conjunta, y hoy precisamente en este momento pues hay un almirante de la Armada como jefe de Estado Mayor de la Defensa, es decir, jefe de las Fuerzas Armadas españolas. Este background es el que yo traigo a resolver
este rompecabezas. Aún así, nunca tenemos todas las piezas, nunca encajan todas las piezas. Y a mí me gustaría, aunque les voy a dar mi interpretación de todo lo que ocurre, para llegar a la verdad estaría encantado de que a la hora del coloquio cualquiera pueda dar interpretaciones alternativas, cualquiera puede intentar colocar las piezas de otra manera o presentar piezas que yo haya omitido en esta conferencia, porque seguro que alguna habrá, y eso nos ayudará a todos a conocer la verdad, esa verdad que decía Antonio Machado, que no es mi verdad, la mía me la guardaré. Busquemos la verdad entre todos de lo que está ocurriendo. Lo primero que tendríamos que determinar es las causas de la guerra. Y antes de entrar en ellas, yo quisiera hacer una aclaración. Cuando me pongo delante de este rompecabezas a tratar de ver lo que está ocurriendo en Ucrania, nunca, por lo menos desde el primer día en que dije seguro que Putin no va a dar la orden de invadirle, y la dio, nunca he tratado de ponerme en la piel de Vladimir Putin o de Vladimir Zelensky. Mi papel es otro. Yo miro lo que ocurre desde la óptica de sus jefes de Estado Mayor, que también se llaman igual, se llaman Valery Gerasimov, Valery Zaluzhny. La visión de los jefes de Estado Mayor, que es mucho más pragmática, porque cuenta con lo que se puede hacer, no lo que se desea hacer, es la que le voy a transmitir. Vamos a hablar en primer lugar de las causas de la guerra. A Nikolai Patrushky, hace 2 o 3 días, este es el probable sucesor de Putin, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional ruso, dijo que los rusos están haciendo esta guerra por compasión. Bueno, no son los primeros que dicen que están haciendo la guerra por compasión. He estudiado muchas guerras y no he visto jamás en ninguna que el líder del bando agresor o del agredido reconozca que ellos son los malos. Eso, los hermanos Malasombra que veíamos en televisión, la gente de mi edad, bueno, ninguno reconoce estar en esa situación. Todas las causas de la guerra que se reconocen son altruistas. Pero las verdaderas causas de la guerra se envuelven unas a otras como las capas de una cebolla. De cara al exterior se ponen capas que se puedan vender. Capas que consigan suscitar adhesiones. En el caso de Rusia, la capa más exterior es la que dedica a su propio pueblo ruso, a quien le dice todos los días, sigue insistiendo, hoy le dice que a mediados de febrero de este año se recrudecieron las hostilidades en el Donbass, que por eso el líder ruso Putin se vio obligado a reconocer las repúblicas secesionistas de Donetsk y de Lugansk el 21 de febrero, y después a solicitud de esos gobiernos ya reconocidos por él y por tanto independientes, él se vio obligado a lanzar esa operación militar especial, que es como llama él a la invasión de Ucrania. Esta nota, así exactamente como la he contado, sigue apareciendo siempre como nota de contexto en todas las noticias que hay en toda la prensa rusa sobre la guerra. No ha cambiado en absoluto. Y, por cierto, se puede notar, está abierta a todos y sale traducida, no hay que ser ruso para leerla, no menciona a la OTAN para nada. ¿Qué pasa con esta causa? Bueno, pues uno puede pensar, o no, que el nacionalismo, el ultranacionalismo exacerbado que existe en muchos ucranianos es el mismo que existe en muchos ucranianos prorrusos y en muchos rusos. Puede pensar que el proceso de desnazificación que quiere hacer Rusia en Ucrania no tiene sentido, puesto que Zelensky en absoluto es nazi, y porque además en el mundo todas las organizaciones filonazis que existen, y nazis ya no quedan, había demasiada maldad en esa ideología para que quede ninguno, pero todos los neonazis o filonazis que queden en el mundo apoyan a Putin en esta presunta cruzada para desnazificar. La cosa no tiene sentido, pero todavía eso es opinable. Lo que no es opinable es que Putin dice, su excusa es que a mediados de febrero se recrudecieron las hostilidades en el Donbass y él empezó a desplegar sus fuerzas en noviembre del año pasado. A menos que Putin tenga dones proféticos, no va por ahí la historia real de la guerra. Aunque tuviera razón Putin, aunque los ucranianos fueran todos unos pervertidos nazis y estuvieran matando a los prorrusos, aunque fuera así, la Carta de las Naciones Unidas no permite la invasión de otro país. La soberanía y la integridad territorial están protegidas por la Carta de las Naciones Unidas. Tiene que ser Naciones Unidas las que decrete una operación para salvar a estos presuntos hermanos rusos viviendo en Ucrania
del genocidio de los nazis ucranianos. Por eso Putin sabe que en el terreno local él puede conseguir adhesiones, de hecho las ha conseguido, ha pasado del 70 al 80% de apoyo popular gracias a la guerra, pero en el terreno internacional esa causa no sirve, hay que disfrazarla más. Y es donde aparece ahí su segunda razón para invadir Ucrania. Lo que dice es que es la OTAN, en su afán por expandirse hacia el este, la que le obliga a hacer una guerra preventiva para que Ucrania no se convierta en parte de la OTAN. La cosa, desde todos los puntos de vista, es rechazable. En primer lugar, no es verdad, es falso que Ucrania fuera a ser de la OTAN. Lo intentó en 2008, se le dijo que no, no hay unanimidad en absoluto para que Ucrania entre en la OTAN, ni reunía las condiciones ni militares, ni sociales, ni cívicas para entrar en la OTAN. En el año 2014, además, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, esa posibilidad desapareció por completo. La OTAN no puede admitir un país que tenga una parte de ese país, de sus fronteras internacionales, invadidas por otro, porque sería aceptar que acepta la herencia de una guerra larvada, cosa que en ningún momento va a ocurrir. O sea que no es cierto que Ucrania estuviera más cerca de entrar en la OTAN en 2022 que en ningún otro momento de la historia. Además de eso, la cosa carece de lógica, porque si Rusia asegura que invade Ucrania porque teme a la OTAN, y para evitar que la OTAN intervenga en esa guerra, dice que tiene 6.000 cabezas, 6.000 ojivas nucleares. Esas 6.000 ojivas nucleares que sabe Putin que le van a proteger de la reacción de la OTAN tras la invasión de Ucrania, mucho más le protegerían si se quedara en su casa pacíficamente, como hacen, no todas, pero sí buena parte de las naciones del mundo. Tampoco, y este es el tema que a mí más me llama la atención, como militar, si Putin establece el objetivo estratégico de frenar la expansión de la OTAN, ¿qué pinta la conquista del Donbass? ¿En qué contribuye la conquista del Donbass a frenar la expansión de la OTAN? Como se ha visto, contribuye justamente a lo contrario, a reforzar la OTAN y a extender a la OTAN, que va a recibir pronto 2 países nuevos, uno de ellos con más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Pero por si eso fuera poco, además es que esta excusa, este pretexto de la OTAN, es inconsistente. A la segunda semana de la guerra, Zelensky dijo públicamente: renuncio a la OTAN para siempre. La contestación rusa es: esto no supone ningún avance significativo en las negociaciones de paz. Vamos a hablar de Donbass y vamos a hablar de Crimea, que son los argumentos que están detrás de todo esto. Debajo de estas 2 capas externas hay que reconocer que esta segunda capa sí que le sirve a China para decir que se abstiene de condenar a Rusia por la invasión, a pesar de que la política exterior china favorece la integridad territorial de las naciones, porque es la excusa que China tiene para intentar recuperar a Taiwán. Una sola China, Taiwán es China, y por lo tanto, por respeto a su integridad territorial, nadie debía interferir en la recuperación de esa isla bajo la soberanía de la China continental, de la República Popular China. Pero este argumento, esta excusa, este pretexto de que lo que está haciendo Rusia es una invasión de Ucrania para prevenir una amenaza a su seguridad, a pesar de que la guerra preventiva está prohibida, porque uno no sabe, podemos discutirlo luego, pero la defensa, la legítima defensa requiere como mínimo inmediatez. No hay que esperar a que uno dispare su pistola para disparar la propia, pero tampoco se puede dispararle a uno porque se vaya a su casa por si acaso coge allí su pistola. Ese es un poco lo que está ocurriendo en este momento en Rusia. Detrás de estas 2 capas, que son claramente pretextos, ya hay sentimientos reales. Putin, como muchos rusos, siente que Ucrania no es una nación. Siente que por historia Ucrania debería ser parte de Rusia. Hay, a pesar de todo, un acuerdo firmado en 1994 por Yeltsin y por el primer ministro Kuchma, el presidente Kuchma ucraniano, que reconoce las fronteras de Ucrania como son. Luego ya son fronteras internacionalmente reconocidas, pero los rusos creen que esas fronteras son otorgadas, no son unas fronteras como las demás, conquistadas con sangre. Son unas fronteras otorgadas y que, por lo tanto, si los ucranianos se portan mal, se les puede retirar. Algo muy parecido, y está en la mentalidad
de los herederos de la Unión Soviética, a cómo sentía Brezhnev sobre la doctrina de soberanía limitada de las naciones del Pacto de Varsovia y que le llevó en su día a invadir Checoslovaquia y Hungría, como seguramente los mayores de los que estamos aquí recordaremos. Esa sensación la tiene Putin y la tienen los rusos. Y Putin tiene además clavada una espina, que es Kosovo. Kosovo es la vez en la que Occidente incumplió por así decirlo, todas las normas que establece la Carta de las Naciones Unidas y reconoció la independencia de una parte de Serbia con una extraña teoría de que al final venía a decir extracta, que solo las naciones que se porten bien tienen derecho a su integridad territorial. Y esa subjetividad, aunque fue apoyada por el Tribunal de Justicia Internacional de la ONU, esa subjetividad sentó verdaderamente muy mal en Rusia, aliado de Serbia, y sentó muy mal al presidente ruso, a Putin, que siempre pensó que iba a poder parar aquella, desde el punto de vista ruso, una tropelía que Occidente les hizo y que España reconoce como tal tropelía porque no hemos reconocido la independencia de Kosovo. Todavía por debajo de estas sensaciones que mueven a Putin a vivir una cierta hostilidad hacia Occidente, queda el corazón de la cebolla, y en el corazón de esta cebolla, como en la de prácticamente la totalidad de las guerras que pueden ustedes recordar, están razones internas, está el refuerzo del liderazgo, está el conocimiento de que nada mejor que un enemigo exterior para unir a los pueblos, está la certeza de que tanto Putin como Fernando III, el conquistador, el santo después de la conquista de Sevilla, necesitan esas joyas en su corona para conseguir mantener la ascendencia sobre su pueblo, para pasar a la historia como lo que quieren ser, como hombres providenciales. E insisto en que esto no se le puede acusar exclusivamente a Putin. Prácticamente todas las guerras que he estudiado, en el fondo, en el negro fondo de esa cebolla, en el fondo podrido de esa cebolla, está el afán de poder de un sátrapa, de alguien que cree que eso le va a ayudar a estar más alto, un poco más alto que los demás. La única explicación a este rompecabezas es que Putin decidió invadir Ucrania en otoño del año pasado, cuando los efectos que tuvo la anexión de Crimea en su popularidad, que fueron fastuosos, magníficos, fue un verdadero éxito en la opinión pública rusa. Y esos efectos empezaban a desaparecer después de 8 años largos de una guerra que él había sembrado, de una guerra civil en el Donbass. El apoyo ruso, que era muy fuerte a los rebeldes, no conseguía terminar de liberar esas dos regiones, y en otoño del año pasado, por sus movimientos, decidió que era el momento de pasar a la acción. Luego, evidentemente, mientras preparaba sus fuerzas, fue preparando los protestos, exigió a los Estados Unidos que le diera una garantía que Estados Unidos no puede dar, de que la OTAN, de que Ucrania nunca, no de que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN hoy, sino de que no iba a serlo nunca, algo que no se puede dar porque sería atentar contra la soberanía de la propia Ucrania y de la propia Alianza Atlántica, de la cual Estados Unidos es solo uno de los miembros. En febrero las hostilidades efectivamente aumentaron en el Donbass, provocadas por quienes recibieron la orden de aumentar la tensión, que fueron evidentemente las milicias prorrusas y los rusos destacados en Ucrania. Y cuando terminaron los Juegos Olímpicos, probablemente tras un acuerdo con China, pues comenzó la invasión de Ucrania, que los Estados Unidos sabían que iba a ocurrir porque veían a todas las fuerzas desplegadas en la frontera y porque conocían lo que se ordenaba a muchos mandos rusos, pero que Putin negó hasta prácticamente el mismo día de la invasión. Y todavía recuerdo al hombre acusando a la histeria de los países occidentales de crear una alarma innecesaria. Hay otras formas mucho más sencillas de reconstruir el rompecabezas, y eso es verdad. Algunas de ellas hasta son atractivas. Hay, incluso en Occidente, ya no en China, sino en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, hay quien dice, Putin le pidió al presidente Biden garantías de que Ucrania nunca sería de la OTAN, no se las dio, luego Putin invadió Ucrania. Y efectivamente, esas dos piezas se encajan. ¿Cómo encaja esto con el rosario de invasiones
que lleva de la que Putin lleva siendo el protagonista, al menos desde el año 2008, por no hablar ya de Chechenia, de Grozny. ¿Cómo casa esto? Porque estas dos piezas encajan, pero es que la excusa para Georgia y Abjasia era distinta. Es que la excusa para Crimea ya no era la OTAN, era la Unión Europea. Al final, cuando uno trata de encajar todas las piezas que existen, todas las piezas de que disponemos, no hay tantas explicaciones que puedan convenir. Otra explicación relativamente popular en Occidente es las guerras necesitan armas, el que fabrica las armas culpa las guerras, los terremotos necesitan tiritas, nadie dice que los fabricantes de tiritas monten los terremotos. Puede ser siempre discutible, pero no en este caso, porque si se fijan ustedes, las armas que se le están dando todavía hoy, a pesar de que está aumentando un poco el nivel de armas que se le están dando, son armas baratas, de muy poco coste. Todos los misiles Javelin y todos los misiles Stinger que el mundo ha entregado a Ucrania en estos 3 meses no cuestan lo que 4 aviones F-35 y le niegan los aviones F-35. Si se tratara de vender armas o de colocar armas, habría otras armas mucho más fáciles de colocar, mucho más caras. Toda la ayuda de la Unión Europea no cuesta lo que cuesta uno solo de los submarinos españoles. Es decir, que esa es la razón de la guerra, es no querer encajar las piezas de verdad. Así pues, la causa, y es importante que lo sepamos, la causa es que Putin quiere añadir una joya más a su corona, y esa joya es como mínimo el Donbass, y todo lo que además pueda conseguir será bienvenido. Pero no conviene hacerse ilusiones de que una oferta italiana para neutralizar Ucrania para los restos o una desmilitarización del país va a resolver el problema. El problema, precisamente, si no tiene solución, es porque Rusia quiere una parte de Ucrania y Ucrania ni quiere ni puede dársela. Y el resto del mundo ni quiere ni puede reconocerla, ni siquiera quienes hoy se abstienen en la guerra han reconocido la anexión de Crimea. En este momento solo Siria apoyará a Rusia en ese reconocimiento de la soberanía sobre los terrenos que pueda conquistar. Vamos entonces, sabiendo cuál es el objetivo militar, a ver cómo han transcurrido las operaciones. Es bueno remontarse un poquito en el tiempo, no demasiado, al 2014. En 2014, Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Bueno, en 2013, para ser exacto, noviembre del 2013, una llamada al orden de Putin, que no quería a Ucrania en la Unión Europea, llevó a que el presidente entonces, el prorruso Yanukovych, rompiera el acuerdo y se negara a firmarlo. Ahí empezaron a haber manifestaciones populares muy intensas en el oeste de Ucrania contra el presidente por no querer asociarse con la Unión Europea, y también, aunque menores, en el este de Ucrania, al contrario, manifestaciones prorrusas. Hubo muchos muertos en estas manifestaciones y al final el presidente prorruso huyó a Rusia en lo que los rusos todavía hoy consideran un golpe de Estado, no militar, un golpe de Estado ciudadano, en concreto por la ciudadanía y por el Parlamento. Y hubo unas nuevas elecciones, pero en el momento de transición en el que no había ni presidente ni fuerzas armadas, Rusia invadió pacíficamente, es verdad, hubo un muerto en toda la operación, invadió Crimea y se la anexionó posteriormente después de un referéndum en el que, es verdad, la mayoría de los habitantes de Crimea apoyaron esa anexión. Al tiempo que se anexionaba Crimea, él sembraba una semillita para futuras operaciones en las dos provincias más al este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, lo que en conjunto forman lo que hoy se llama el Donbass, y creó, con personas rusas, con dinero ruso, creó el comienzo de una guerra civil en la que el bando ruso consiguió mantener las fronteras que están en rojo en esta transparencia. Las fronteras geográficas reconocidas de las dos provincias son las que están en verde. Esa guerra lleva 8 años parada. Fue en 2014 en concreto, fueron la mayor parte de los combates, y uno de los lugares donde más se combatió fue en Mariupol, en la que triunfaron las milicias
pro-ucranianas sobre las milicias prorrusas. Por lo tanto, cuando llegó a la guerra a declararse 8 años después, estaban ahí todavía los odios extremadamente calientes, como hemos podido ver en los últimos 100 días. ¿Qué pasó entonces? El ejército ucraniano era heredero del Pacto de Varsovia. La mitad de sus componentes eran rusos o prorrusos. Ahí sencillamente se formó el ejército ucraniano con aquellos que estaban de guarnición en las provincias ucranianas, cuando en 1991, por abrumadora mayoría, más del 90%, Ucrania votó por la independencia del antiguo Pacto de Varsovia. Como poner un ejemplo de lo que ocurrió cuando Crimea se declaró rusa y no ucraniana, la armada, la marina ucraniana, que tenía su base en Crimea, decidió quedarse. Como la marina del cantón de Cartagena en las guerras cantonales, decidió quedarse en su base y, por lo tanto, cambiar de bandera en lugar de cambiar de puerto. También es verdad que los sueldos de los marinos rusos eran más altos, pero ese nivel de deslealtad que no se ve en ningún ejército del mundo, obviamente por un poco más de sueldo o por evitar un traslado de residencia, no es anormal, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania llevaban siendo lo mismo durante muchos años. El ejército era común y, por lo tanto, se formó en malas condiciones. En ese momento de la guerra, ni unos ni otros tenían capacidad militar para oponerse a la rebelión, con lo cual pasó un poco como en la Guerra Civil Española. Al final, en los primeros momentos, determinadas milicias no de izquierdas o derechas, sino milicias ultranacionalistas prorrusas y ultranacionalistas proucranianas, se enfrentaron unas a otras y cometieron, es verdad, todo tipo de desmanes, como suele pasar en todas las guerras civiles. Eso es inevitable porque al vecino siempre se le odia mucho más que al que está a 500 kilómetros de distancia. Bien, las fronteras al final quedaron estabilizadas en la línea en la que está, hubo un acuerdo de alto el fuego, los acuerdos de Minsk en el año 2015, y la guerra quedó larvada. Todos recordaremos episodios como el derribo de un avión comercial por parte de las milicias prorrusas, como un misil Buk. Hace poco se condenó en ausencia a los culpables en un tribunal holandés. La guerra estaba allí. Como no había salida, como no había forma de atravesar ese frente, concibe Putin la maniobra de envolvimiento. El 24 de febrero de 2022 empieza la invasión. Yo, por tratar de hacerla un poco más comprensible, me gusta compararla con una partida de ajedrez. No es que la guerra sea ajedrez, la guerra es sangrienta, pero bueno, vista desde lejos puede tener algo que ver. Ahí están los reyes, en este caso el rey blanco sería Rusia, Putin, el rey negro sería Zelensky, el rey blanco está, como es obvio, fuera del tablero. Hay piezas particularmente importantes. En Rusia, la reina, la pieza más valiosa, es evidentemente sus ojivas nucleares. El arma nuclear es la que le permite mantener como mínimo el status quo y limitar, y es algo que es duro para los ucranianos, que tienen que aceptar que la guerra sea solo en su territorio, que no pueden, si les están disparando desde Rusia, pues tienen que aguantarse, porque ¿qué le vamos a hacer? Y eso lo consigue la Reina Blanca, la amenaza de la Reina Blanca. Las dos torres blancas, las que dan solidez a todo el entramado por parte rusa, son el gas y el petróleo. Sí, no son armas, pero se utilizan como tales. Es verdad que son también dos armas que utiliza con bastante éxito, aunque poquito a poquito, de tanto usarlas, se le van gastando. Las piezas menores, los caballos, las unidades mecanizadas capaces de saltar obstáculos, y los alfiles, las unidades aéreas capaces de amenazar desde lejos. En este caso, la primera opción por parte rusa fue un intento del mate del pastor. Los que jueguen al ajedrez lo conocerán. Es un intento de dar mate en prácticamente 3-4 jugadas, que solo sirve si el enemigo realmente no sabe jugar al ajedrez o es demasiado ingenuo. Fuerzas aeroportadas tomaron un par de aeropuertos al norte de Kiev, y a partir de ahí una inmensa caravana de vehículos que vimos todos en la tele diciendo: ¿pero qué hacen estos hombres atascando las carreteras ucranianas camino de Kiev? Estaban esperando a que esa pequeña fuerza rusa fuera capaz de provocar un golpe de Estado que hiciera huir al presidente Zelensky y que resolviera toda la guerra de un plumazo.
No es mucho pedir, es un poco la aproximación que la entonces Unión Soviética siguió en la primavera de Praga, en 1968, y funcionó, con 80 muertos, resolvieron la situación en muy pocos días, sin dar ni siquiera tiempo a que se montara todo el entramado de sanciones que ha ido viniendo por culpa de la prolongación de la guerra. Aquello no salió bien, sencillamente porque Putin estaba mal informado. Y esto es una constante a lo largo de la guerra. Es posible que sea verdad la interpretación de muchos analistas que aseguran que el problema de Putin es que no quiere oír verdades, le pasa mucho a los autócratas, a los dictadores, y que por lo tanto no suele estar bien informado, a pesar de ser un antiguo espía, no suele estar bien informado y no reacciona rápidamente a los acontecimientos. Prácticamente al tiempo que este primer intento ruso desafortunado, se produce la segunda aproximación, ya una apertura convencional de ajedrez, tratando de colocar las piezas en los mejores sitios. Hemos hablado de las piezas rusas, las piezas ucranianas, las piezas importantes son sus dos torres que sostienen su despliegue, Odessa y Mariupol, entonces, y sobre todo su reina, la reina negra, la pieza valiosa ucraniana en esta partida, es el ejército que llevaba 8 años combatiendo en el Donbass, derrotando a los rusos en el Donbass, porque el ejército, las milicias del Donetsk y de Lugansk están formadas fundamentalmente por reclutas locales y jefes y material ruso. Ese estaba bien atrincherado, es muy fogueado, y precisamente es esa reina negra la que obliga a los rusos a tratar de entrar en Ucrania por 4 frentes diferentes, desde Bielorrusia, desde el norte de Kharkov, desde el propio Donbass, fue la primera entrada, y desde Crimea en el sur. Esta aproximación también fracasó, en parte porque Rusia no supo qué carta quedarse. Como esperaba ser recibido con los brazos abiertos en Kiev, no podía ponerse a bombardear todo lo que tuviera en medio antes de avanzar, que es lo que la táctica militar exige en estos casos, y por lo tanto, sin preparación suficiente, sus columnas mecanizadas fueron rápidamente paradas, incluso antes de que empezaran a llegar cantidades masivas de armas occidentales. La operación tuvo éxito parcial, avanzaron hacia casi Kiev, no consiguieron entrar en Kharkov, no consiguieron cercar Chernigov. En el sur tuvieron más éxito, por lo menos conquistaron más territorio que pudieran conservar, pero también quedó frenada, tanto en Mariupol, por la resistencia, que quedó cercada, pero no tomada, como, más importante que Mariupol, en Mykolaiv, que es el camino a Odessa. Inicialmente, por supuesto, para Rusia hubiera sido un sueño el poder llegar tan lejos. Fracasada esta segunda etapa también en el norte, Rusia empieza a tomárselo un poco más en serio y a aplicar mejor las tácticas militares. Anuncia, y es importante, el 30 de marzo, anuncia que se retira del norte de Kiev, del norte de Ucrania. Dice Putin que el ataque a Kiev ha sido una finta, nunca tuvo intención de tomar Kiev, pero que se retira para beneficiar a las conversaciones de paz, para hacerlas en un entorno más favorable. Esa finta, que, insisto, el 30 de marzo anuncia sus intenciones, se materializa el 19 de abril. El 19 de abril empieza la ofensiva en el Donbass. Es decir, que es como si amago con la izquierda en un combate de boxeo y 3 días después le doy a un gancho de derecha. No hay excusa más que el fracaso para esa invasión. La tercera aproximación, que es la que todos esperábamos, que es un ataque desde el norte a través de Izium. Izium está más o menos a la altura de la cabeza de la Reina Negra, y desde el sur, las fuerzas que ya habían prácticamente tomado Mariupol, aunque quedara cierta resistencia en la factoría metalúrgica, tendrían que cercar a esa Reina Negra y ponerle una disyuntiva. Si me quedo, me van a cercar como en Mariupol. Si no me retiro a tiempo, estoy dándole facilidades a los rusos.
Esta era la línea militar anunciada por todos los analistas, la más esperada por todos. Quizá por eso fracasó. En la guerra la sorpresa es un elemento. Todos los ucranianos también estaban esperando precisamente eso, con lo cual no pudieron abrirse paso por Izium, ni tampoco pudieron abrirse paso desde el sur. ¿Y qué queda ahora? Una cuarta aproximación que empieza a funcionar. Olvidarse de alfiles, olvidarse de caballos y dejar a los peones con su artillería combatir. La artillería rusa, concentrada en un frente muy pequeño, es capaz de abrir hueco, está abriendo hueco, y si uno va, aunque parezca en el mapa que no pasa nada, si uno va leyendo las noticias, las ciudades en las que se está peleando cada semana cambian. Es decir, hay un avance lento, pero hay un avance. Un avance que se fundamenta sobre todo en la ventaja artillera. Los rusos tienen un alcance artillero, sobre todo de sus cohetes, lanzacohetes múltiples, cercano a los 70-80 kilómetros, mientras que los ucranianos, la artillería que han recibido hasta ahora tiene un máximo de 40, aunque es muy precisa y tiene munición guiada por GPS, pues está fuera de distancia y apenas puede combatir. La situación tendrá otro vuelco cuando nuevas armas occidentales lleguen a Ucrania y vuelvan a restablecer el equilibrio. ¿Cuál es el peligro en este momento para Rusia? Que la guerra se cronifique, que se eternice. Ucrania ha movilizado a su población. Zelensky dice que tiene ahora 700.000 soldados. Si tiene 700.000, pues 300.000 podrán combatir. Porque los ejércitos somos así, ineficientes dentro de un orden. Rusia tiene desplegados en Ucrania unos 200.000 soldados, 150.000 de primera línea y no tiene más. Su ejército de 600.000 hombres no puede desplegar más. Los ejércitos, insisto, no pueden ir todos a la guerra, entre otras cosas porque hay mucha gente que ya es mayor, otros están aprendiendo. Al final, desplegar un tercio de la fuerza en condiciones de combatir es algo que pocos países pueden hacer, y Rusia lo ha hecho y sencillamente no tiene más. Con lo cual, a medida que Ucrania vaya recibiendo armamento y preparando y alistando más soldados, se abre la posibilidad no de resistir mejor en el Donbass, que eso necesita armas de más alcance, sino de generar contraataques en los lugares donde Rusia empieza a fortificarse. Rusia aspira a quedarse con todo lo que ha conseguido conquistar y ya ha perdido terreno desde que empezó la operación en el Donbass, ya ha perdido terreno en el norte, en Kharkov, ya ha perdido terreno en el sur, en la provincia de Kherson. Ese es el momento actual, podremos explorarlo si quieren luego en la parte de coloquio. A todo esto, aparte de las campañas en tierra, hay una campaña permanente de bombardeo que se superpone. Una campaña que en las primeras semanas de la guerra tiene cierto sentido y se llevó a cabo con cabeza. Lo primero que uno puede hacer en una guerra, si tiene misiles de suficiente precisión, es bombardear los centros de mando del enemigo, los centros de defensa aérea, los pañoles de munición, todo aquello que pueda perjudicarle al esfuerzo de guerra. Eso ocurrió así en las primeras semanas. Poco a poco el aspecto de la campaña de bombardeo ha ido cambiando. A medida que los ucranianos han dispersado aquellas cosas que puedan tener algún valor para ellos, a medida que los mejores misiles rusos, los más modernos, de los que no tienen muchos, se han gastando y van teniendo que recurrir a misiles menos precisos o a misiles verdaderamente muy poco adecuados para las tareas que están haciendo, ya los actuales bombardeos, que han disminuido mucho, es verdad, más parecen que son venganza o por lo menos un intento de reforzar la moral del pueblo y de los soldados rusos por cada fracaso. El hundimiento del Mosca, a pesar de que Rusia asegura que fue un accidente, fue vengado al día siguiente con lanzamiento de misiles sobre Odessa, desde donde atacaron a Mosca, y sobre también Kiev, de donde se dice que se fabricaron los misiles, aunque esa no es una verdad por la que yo vaya a poner la mano en el fuego. El caso es que la campaña actual ya más parece una campaña de represalias, e incluso Rusia ha amenazado al ejército ucraniano que si él da ciertos pasos legítimos en la guerra, como es atacar las cadenas logísticas rusas en Rusia, ellos bombardearán las ciudades ucranianas.
la amenaza en sí es el menor nivel de crimen de guerra, pero también lo es. ¿Qué valoración podemos hacer de todo esto? Bueno, el ejército ruso, pues evidentemente ha decepcionado. Ha decepcionado a los que no lo conocían. Yo tengo que decir que cuando era teniente avión ya publiqué un artículo diciendo que ya hace muchísimos años que los rusos no eran lo que parecían. La tecnología rusa, pues, ¿qué vamos a decir? Yo, como para muestra basta un botón, me limito a recordar que Aeroflot, la aerolínea de bandera rusa, vuela con aviones Boeing y Airbus, no vuela con aviones rusos. ¿Cómo nos vamos a creer que los aviones rusos sean los mejores aviones del mundo? Hace no muchos años, bueno, sí, ya hace muchos años, porque yo soy mayor, desertó el mejor, el más rápido de los aviones rusos, un MiG-25, desertó a Japón, y cuando lo observó la OTAN, encontró que estaba vacío, no había electrónica, porque no hay electrónica. Rusia hace muchas cosas bien, hacen buenos aviones, bonitos, y vuelan bien, y potentes, pero no tienen la electrónica que los convierte en sistemas de armas. Tuve la oportunidad en 2008, cuando yo mandaba una fuerza de la OTAN, de visitar un destructor ruso, entonces el mejor que tenían ellos, y tenía más ordenadores, créanme yo, en mi camarote de mi fragata, de los que tenía el barco ruso en todo el centro de información y combate de ese barco era parecido al de las fragatas que nosotros habíamos construido en el año 70, porque con pantallas de estas que son tubos de rayos catódicos en vez de ordenadores, algo espeluznante. El material es anticuado porque Rusia no tiene la tecnología. Además del material anticuado, el adiestramiento es pobre, la doctrina está muy alejada de lo que en la OTAN consideramos sano. Prácticamente no han practicado la cooperación aeroterrestre, que es esencial para la guerra del relámpago, y lo era ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Stuka y los Panzer avanzaban juntos, ayudándose unos a otros. Eso no ha habido prácticamente ninguna instancia en la que haya ocurrido en esta guerra. La logística no se han preparado, ahí se les puede perdonar. Rusia siempre pensó en una guerra corta, y aunque ahora diga que no, Putin insiste, y eso es bueno, en que todo va de acuerdo con lo planeado. Y insisto que es bueno porque mientras él no sea capaz de reconocer que las cosas no van como están planeadas, no tomará medidas drásticas que nadie quiere que tome. Y yo creo que es incapaz, probablemente, psicológicamente, de reconocer que las cosas van mal. El caso es que la moral también, que el soldado ruso recibe de su casa la idea que se ve en los periódicos rusos, en la que todo ocurre al revés. Si uno lee la prensa rusa de hoy, los ucranianos son los que bombardean Severodonetsk. No se entiende muy bien por qué, porque es una ciudad ucraniana, y los rusos están tratando de entrar en Severodonetsk para que no lo bombardeen más los ucranianos. Bueno, esto es de verdad, no estoy exagerando nada, es lo que se lee en la prensa rusa. No creo que los rusos se lo crean, pero fingen creérselo por su propia seguridad, y porque además es más cómodo, qué duda cabe, estar en el poder, y porque además también hay que reconocerlo, es un pueblo que ha demostrado muchas veces ser patriota. Pero el soldado ve que eso que le cuentan en su casa, que eso que lee en la prensa, no es lo que ve sobre el terreno. Ve que están muriendo muchos de ellos, ve que no le reciben con los brazos abiertos, ve que el enemigo son soldados, no nazis, y eso tiene que sentar evidentemente mal a la moral. Y los rusos han tenido muchos problemas, algunos veremos después, relacionados con falta de disciplina, falta de moral, que en absoluto ayuda a hacer un ejército eficaz. Las bajas de Ucrania son más difíciles de conocer, porque los servicios de inteligencia occidentales, que analizan con bastante seriedad el ejército ruso, no nos dan información del ucraniano. No sabemos cuántas bajas ha tenido, a pesar de que es un régimen más abierto, no informa sobre sus bajas, y ni tampoco informa exactamente de cómo va su movilización, una movilización que cuesta tiempo, pero ya llevan 3 meses, más de 3 meses, 100 días de guerra, y no sabemos exactamente, más que de oídas, qué es lo que pueden hacer. Han asegurado que tendrán 1 millón de hombres listos para combatir en verano, pero realmente no tenemos mucha más información. Sí sabemos, en cambio, las armas occidentales que les están llegando. Lo mejor de cada casa, hay que reconocerlo. Son armas limitadas siempre a lo que exige en cada momento el campo de batalla. Hay el grado de contención de las potencias occidentales en Estados Unidos, no puede ser mayor. Y debo decir que incluso en la prensa rusa
con el tema que ha difundido tanto la prensa de los nuevos lanzacohetes, con 80 kilómetros de alcance, un alcance limitado, pero 80 kilómetros que va a entregar a Estados Unidos. En la prensa rusa se respeta dentro de lo que cabe esa actitud, se menciona siempre que Estados Unidos ha exigido que no se utilice contra Rusia, y en cambio se critica a Ucrania por pedir ese armamento, con palabras además que a mí no dejan de sorprenderme. Dice que Lavrov, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, dice que Ucrania ha sobrepasado los límites de la decencia pidiendo esas armas. Parece que lo decente es utilizarlas contra el que no las tiene y no pedírselas a otro para poderse defender. La verdad es que en la prensa rusa, que creo que merecería una condecoración por leerla, porque me produce daños en el estómago de las cosas que se leen, pero a ratos también resulta ilustrativa y divertida. Este ejército ucraniano tiene mucho que aprender. La moral evidentemente está alta, pero tiene mucha gente a que alinear en poco tiempo. Es un ejército tan malo como el ruso, plagado con los mismos problemas de mala doctrina, aunque está recibiendo ayuda occidental, baja moral en principio, lealtades dudosas, un sesgo de politización ultranacionalista, que probablemente en todos los ejércitos del mundo haya algo, pero en los ejércitos eslavos mucho más. Y hasta ahora lo que sí que hay que reconocer es que en el único aspecto que está dando la talla con certeza es en el bando. Están defendiéndose, quitando la primera semana en el sur, donde no se defendió aquello con vigor, están defendiéndose como verdaderos jabatos. Vamos a entrar ahora brevemente en los lados más oscuros de la guerra de la información. Todos decimos, la primera víctima de una guerra es la verdad, y es verdad, pero hay distintos niveles. En Rusia la guerra se ha aprovechado, si es que no es una de las razones para declararla, para restringir toda libertad de información. Toda la prensa que dice que la guerra es una guerra ha sido prohibida, y sus responsables, en algunos casos, perseguidos penalmente. Por lo tanto, la prensa rusa realmente no ofrece ninguna información válida, excepto aquello que niega. Hay algunas cosas que sí que es verdad, que lo encuentra útiles. Por ejemplo, en la prensa occidental salió no hace mucho que después de un desafortunado cruce de un río en el que se perdió un batallón entero ruso, víctima de la artillería ucraniana, los expertos, los bloggers rusos en Telegram habían protestado de la conducción rusa de la guerra. Obviamente en la prensa rusa no sale eso, pero sí que leí una noticia que decía: no, tienen razón los blogueros que se quejan del paso del río, porque todos los vehículos destruidos en aquel paso del río no eran rusos sino ucranianos. A pesar de que tenían la Z, es conocido que los ucranianos se pintan la Z de cuando en cuando para pasarse por rusos. Y que para buscar alguna verdad en el campo de la prensa rusa hay que buscarlo al revés. La prensa ucraniana, las noticias que da también el Ministerio de Defensa ucraniano, tampoco hay por qué creérselas, es propaganda de guerra, pero sí que hay que reconocer que no ejercen la censura de prensa, que se ejerce en el otro lado, y que hay prensa libre occidental pululando en todos los momentos por Ucrania. Por lo tanto, en principio, las mentiras que cuentan no pueden ser tan grandes. Evidentemente no han matado a 15 generales rusos, ni a 30.000 soldados rusos, ni han destruido 1.500 carros de combate. Pero eso, dentro de lo que es la propaganda de guerra, el tratar de mantener la moral de la población, está perfectamente justificado. En el aspecto de los crímenes de guerra, también hay que recordar que en una guerra, en las guerras, la mayor parte de las veces hay un bando bueno y un bando malo. El bando. Eso porque hay alguien que tiene razón, hay un agresor y hay un agredido. Lo que no hay es que los del bando bueno sean todos buenos y los del bando malo sean todos malos. Las guerras, los crímenes de guerra no dependen mucho de si uno está en el bando agresor o en el bando agredido, sino en la disciplina de ese ejército y en los valores de la sociedad. Los valores de las sociedades ucraniana y rusa, que eran la misma sociedad hace no demasiados años, no he tenido contacto con ellos en otros momentos de mi vida militar,
no respetan la vida como en los países occidentales, eso es verdad. Y por lo tanto, los crímenes de guerra no tienen el mismo peso de lo que podrían tener en el ejército español. La disciplina tampoco lo tiene. El cuerpo de suboficiales, lo que hacen aquí los suboficiales en los ejércitos occidentales, no lo hace nadie en Rusia, y eso evidentemente se nota. Por lo tanto, hay una posibilidad de que ocurran crímenes de guerra, tanto ordenados por el Kremlin, como ha sido el bombardeo indiscriminado de Mariupol, porque no se pueden utilizar armas que no sean suficientemente selectivas en presencia de civiles. Eso es un crimen de guerra, aunque quede por demostrar delante de un tribunal quién es el responsable. Pero luego los crímenes cometidos por los soldados, o sus jefes, pero a bajo nivel, sin orden ni autorización de los mandos respectivos, son diferentes. Hay muchas más posibilidades de que los soldados rusos cometan crímenes sencillamente porque están en tierra extranjera. Los civiles que están allí no son rusos, son ucranianos. Es más fácil que se aprovechen de esa situación los rusos que los ucranianos. Pero sobre todo hay un cambio completo de actitud. Cuando se ha acusado a los ucranianos de crímenes de guerra, con razón o sin ella, o es muy difícil saber si los vídeos que se proyectan son de verdad o están generados por ordenador, pero cuando se han acusado, al menos el gobierno ucraniano ha prometido investigarlos. ¿Qué remedio tiene? Tiene el apoyo, se lo exigen todos sus aliados, ha prometido investigarlos. Y eso ayuda a disuadir a aquel que pretenda tomarse la justicia por su mano o hacer una tropelía, ayuda a que se lo piense mejor. La actitud en el Kremlin ha sido la contraria al batallón que combatió en Bucha y que probablemente sea responsable de muchos, no sabemos número, pero las Naciones Unidas dicen que al menos 50 cuerpos presentan indicios de haber sido asesinados. Lo que hizo Putin es negarlo. Además es curioso porque lo niega con dos excusas completamente diferentes. Hay una que es que son actores y la otra, que los han matado los propios ucranianos. La única forma de casar las dos es que sean actores y luego los hayan matado los ucranianos, para que no hablaran, pero es demasiado verdad. Todavía hoy en la prensa ucraniana está demostrado, la noticia que sale es exactamente: la prensa occidental reconoce que los crímenes de Bucha fueron causados por los ucranianos, lo cual ya es algo. De los crímenes de Bucha no podemos hablar, pero lo que dice la prensa occidental sí, y no dice eso. Por lo tanto, sabemos dónde está más o menos la posible verdad. Es muy malo para la disciplina de un ejército el que estos crímenes se tapen por los mandos, porque entonces no hay ninguna forma de corregirlos. Y lo que ocurre cuando no se corrigen es que inevitablemente la frustración de los soldados, el miedo, el deseo de venganza llevarán a que haya más. Bien, ¿cómo puede terminar esto? ¿Qué salida hay? En la prensa de Occidente, pues de forma alarmista se han barajado muchísimas soluciones que no tienen realmente muchas posibilidades de salir adelante. La primera, precisamente antes del 9 de mayo, cuando se iba a producir el desfile de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial, se anunció desde los británicos, que son los que generan casi todos estos rumores, la probabilidad de que Rusia declarara la guerra. Rusia tiene que ahora que combatir en Ucrania exclusivamente con fuerzas profesionales. Su ordenamiento jurídico no le permite utilizar reclutas en el extranjero. Y además Putin ha prometido no activar reservistas, con lo cual, si ahora los activa, tendrá que reconocer que es porque las cosas no van como quiere, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que están haciendo? Y eso sí que sale en la prensa, aunque se recoge de forma incorrecta. Lo que están haciendo es tratar de contratar muchos soldados profesionales. Están haciendo una intensa campaña propagandística para contratar más soldados profesionales sin demasiado éxito, pero además en el plazo que puede tardarse en formar, los que son profesionales de la milicia lo saben bien, de formar un civil hasta ser alguien capaz de combatir en un frente de alta intensidad, menos de 6 meses es hacer carne de cañón, por lo tanto no llegarán a tiempo más que para las labores posteriores al alto el fuego, probablemente de mantener el control sobre las provincias ucranianas que hayan quedado bajo la ocupación rusa. La guerra no tiene sentido y no va a ocurrir. Otra tropelía que se anuncia de cuando en cuando, porque son los propios rusos los que amenazan con ello, es la guerra nuclear. La guerra nuclear, si es total, si es una guerra contra la OTAN, una guerra nuclear contra la OTAN,
en la que bombardearían a las capitales europeas y norteamericanas, significaría el fin del mundo. Y yo no tengo ninguna duda de que si Putin hubiera llegado como llegó a Hitler en el momento de suicidarse, a lo mejor intentaba no suicidarse solo, pero no ha llegado ese momento. Hay que acordarse de que en este momento, como dijo ayer Zelensky, Rusia tiene ocupado el 20% de Ucrania. De ese 20%, un 10% ya lo tenía, que era la parte de Donbass y Crimea, pero ha ocupado un 10% más de Ucrania. Los rusos le apoyan cada día más, al menos dentro de lo que pueden no fiarse de las encuestas rusas, teniendo en cuenta que diga lo contrario, nunca sabe si le está entrevistando a alguien de la KGB o a alguien de la ABC. Es algo difícil de valorar, pero no hay ningún indicio de que en Rusia, de que Rusia no esté ganando esta guerra. Las tablas que puede conseguir, y puede conseguirlas sin ningún problema, le sirven como victoria, teniendo en cuenta que el que publique lo contrario, pues ya sabe lo que le puede ocurrir, ¿no? En ese sentido, no están las cosas tan desesperadas como para pensar que Rusia quiera terminar con el mundo. Pero es que además, es que esta guerra tiene una paradoja que me gusta recordar. Hoy, después de 100 días de guerra, Rusia todavía vende gas natural a Europa a través de Ucrania, de un oleoducto, de un gasoducto ucraniano. Y Ucrania le cobra por el paso seguramente en rublos, porque es un país hostil, pero le cobra todos los días por dejar sus oleoductos, sus gasoductos para el paso del gas ruso a Europa. Si de verdad quisiera destruir el mundo, lo primero que quería sería cortar el gas, darse el gustazo de decir, pues os quedáis sin gas. O sea que eso realmente no encaja dentro del puzzle, no encaja con el resto de las piezas del puzzle. Y en cuanto a el arma nuclear táctica, que también se ha hablado, el utilizar un arma nuclear de pequeña potencia contra los ejércitos ucranianos, hay que recordar que si a mí Putin me diera la orden y yo fuera su jefe, yo le diría, pero ¿dónde la lanzo, hombre de Dios? Porque el ejército ucraniano está en las ciudades que quiere liberar Putin. Liberarlas después de destruirlas con un ataque nuclear no tiene sentido, y mucho menos tiene sentido bombardear con una bomba táctica, incluso aunque sea pequeña, a Kiev, Odessa o Leópolis, puesto que Putin, a pesar de todo lo que vemos, sigue insistiendo a su pueblo que él no bombardea objetivos civiles y que todos los bombardeos que salen en televisión los hacen los ucranianos, a pesar de que sus aviones han sido derribados ya el que menos 2 veces, porque si uno mira la cuenta de aviones derribados de Ucrania, pues ya un día me dijo, están empezando la segunda vuelta, no, ya han empezado la tercera vuelta, han derribado más de 2 veces los aviones que tenían los ucranianos al principio de la guerra. Aún así, esos aviones derribados son los que bombardean las ciudades ucranianas. No tiene sentido, pero esa es la verdad desde el otro lado. Por lo tanto, Putin, si utilizara una bomba atómica de poca potencia para bombardear cualquier ciudad ucraniana que le estorbara, insisto, no las de Donbass, porque son suyas, o al menos las ve como tal, pues no podría decir que ha sido otro más que él, y también tendría que reconocer que no está diciendo la verdad, algo probablemente superior a sus fuerzas. Así que lo que le queda a Putin es seguir avanzando, es seguir en este momento que las cosas van bien, pues seguir con ellas, aunque vayan lentas, y tratar de terminar de conquistar todos los límites geográficos reconocidos de las 2 provincias rebeldes, y a partir de ahí declarar un alto el fuego. Y eso es lo que probablemente vaya a pasar. Cuando Putin crea que ya no puede llegar más lejos, ordenará finalizar la operación especial, que al fin y al cabo no ha pedido permiso, no ha declarado la guerra, no ha pedido permiso para empezar esa operación, tampoco lo va a pedir para decir un alto el fuego. Ucrania tendrá que aceptar el alto el fuego, porque si después de que Rusia lo anuncie no lo hace, va a tener muchas dificultades en justificar a su propio pueblo los bombardeos rusos sobre Kiev, sobre Leópolis, sobre Odessa, y también a un Occidente que está cansado, también le va a tener que explicar por qué no dejar esos territorios detrás de un nuevo telón de acero como territorios temporalmente ocupados, como está ya Crimea o la parte ocupada por Rusia del Donbass. O sea que en este final incierto, lo único que cabe, lo único que tiene sentido a fecha de hoy, el mundo puede cambiar, pero a fecha de hoy, son unas tablas sin gloria para Rusia, porque
efectivamente se habrá anexionado un 10% más del territorio ucraniano, pero se habrá acabado toda posibilidad de convencer a los ucranianos de que son un mismo pueblo. A partir de ahí, el odio en Ucrania, el que hay hoy contra Rusia, es el mismo que el que después de la guerra de la independencia había en España por los gabachos. Somos hermanos. Pues mire, a lo mejor lo fuimos, pero eso ya, esa época ha pasado. Habrá creado una identidad nacional ucraniana opuesta a Rusia en vez de favorable a Rusia, como ha ocurrido, por otra parte, con el proceso de formación nacional de todas las naciones europeas y prácticamente pues de todo el mundo. O sea que este es uno de los precios que pagará Rusia. Otro precio es las sanciones. Rusia en abril ya ha perdido un 3% de su PIB con relación al año anterior. Se prevé que pierda un 8% este año y veremos en el futuro. Puede que sea más. La inflación está desbocada. El hecho de haber sido prácticamente expulsado de un montón de organizaciones mundiales también importa, también hace daño. El aislamiento, el no sentirse Europa. Todo ese es el precio que Rusia ha pagado por una aventura probablemente caprichosa en la que solo está en juego el honor o el carácter providencial de Putin. Por dar una nota optimista al final, yo estoy convencido de que dentro de 40 años, en la Ucrania libre, influida por el progreso de la Unión Europea, que va a ayudarles a reconstruir el país, se va a vivir mucho mejor que en la Ucrania rusa, que irá para abajo, por el peso de las sanciones, por el peso de la pérdida de tecnología y también por el peso de la carrera de armamento, que está comenzando, mal que nos pese a todos, está comenzando hoy entre Europa y Rusia. Rusia volverá a perder otra vez esta Segunda Guerra Fría y probablemente vuelva a caer el telón de acero dentro de 4 décadas quizá, y será al final lo que quede de ese telón de acero será algún recuerdo para que los turistas que vayan a Gerson se hagan una fotografía. Pero para eso, que me gusta pensar que va a ocurrir, quedan muchos años de sufrimiento, y el que cuando esto ocurra, Putin probablemente sea, si no borrado, si matizado en los libros de historia rusa, no va a devolver la vida a los rusos o a los ucranianos que la han perdido aquí, ni la infancia a los millones de niños desplazados, ni todos los dramas humanos que están teniendo lugar. Solo muy brevemente algunas consecuencias de esta guerra, que no es una guerra más. Podemos luego compararla, si ustedes quieren, con cualquier otra para ver cómo encaja en el rompecabezas. No es una guerra más, es una guerra de conquista. No hay guerras de conquista en el mundo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde que la Carta de las Naciones Unidas reconoció que los pueblos, las naciones, tienen derecho a la integridad territorial. Esta guerra es una decepción por muchos motivos. El primero, por Naciones Unidas. Si la Sociedad de Naciones quedó completamente desprestigiada después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas ha perdido toda la relevancia con esta guerra. ¿Quién habla ahora ya de Guterres? Se habla de Unión Europea, se habla de la OTAN, no de Naciones Unidas. Es una pena que sea así, pero el mecanismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, el veto de las grandes potencias, ha hecho que esta institución tan importante resulte extremadamente ineficiente. Otro mito que por desgracia ha caído es el del arma nuclear, el arma que no será ética, puede arriesgar la supervivencia de la humanidad, pero nos iba a librar de la guerra, y esta vez ha sido utilizada justo por lo contrario, como paraguas para proteger una guerra. Algo que nos va a obligar a pensar a todos los políticos y a todos los estrategas en todo el mundo cómo volver a recuperar ese factor de estabilidad que, mal que nos pese, ha sido el arma nuclear durante tanto tiempo. Y luego también se ha perdido la idea que en Europa, sobre todo, se ha popularizado en las últimas décadas de que
no hacía falta preparar la guerra para tener la paz, que bastaba con establecer mecanismos de relaciones comerciales, de relaciones culturales, y que eso iba a ser suficiente para que las naciones se dieran cuenta de que no les compensaba una guerra que rompiera todo aquello. Y es verdad, a las naciones no les compensa una guerra que rompe todo aquello, pero las naciones no hablan, hablan los líderes. Y un líder puede llevar a una nación a la guerra, no es Putin el primero, ni siquiera en el siglo XXI, pero un líder puede llevar a una nación a la guerra, aunque vaya contra los propios intereses de la nación. Esa dejadez de los pueblos del mundo, de pensar que la guerra era un problema del siglo XX ya superado, al menos en los países civilizados, pues también nos hemos encontrado con la decepción de que no es así. Hay mucho que pensar a todos los niveles, mucho que pensar, insisto, para políticos, para estrategas, también para el pueblo español, porque hay que reconocer que si nos han fallado todos los paraguas que dábamos por buenos, la ONU, las relaciones económicas, la disuasión nuclear, si todo eso ha fallado, al final pues vamos a tener que volver a pensar, como en otros siglos, que el mundo está mejor si el más pacífico tiene el garrote más grande. Y eso nos compromete en general a los ciudadanos occidentales al menos a dos cosas. Uno, obviamente, es a tener un garrote suficientemente grande, que eso se está hablando mucho de una subida de presupuesto de defensa, no, en España, en toda Europa, y de unos mecanismos que probablemente la OTAN, en la reunión que tendrá finales de este mes en Madrid, exigirá un mayor compromiso de las naciones, y lo mismo va a hacer la Unión Europea con el voto mayoritario de todos aquellos ciudadanos en los países en que han sido consultados, recientemente en Dinamarca a favor de la Unión Europea, o en Finlandia y Suecia a favor de la OTAN. Pero incluso en España las encuestas del CISA apoyan lo que está haciendo España en este momento en esta guerra, con cifras pues prácticamente en torno al 90%, es decir, que no podemos negar que el pueblo está tomando conciencia de esa necesidad. Una necesidad, insisto, que nos exige tener un garrote suficientemente grande, pero también nos exige seguir tratando por todos los medios, y eso es algo que cada uno tiene que hacer dentro de sí mismo, seguir siendo un pueblo pacífico, porque los pueblos que votan a líderes como Putin se encuentran al final con una guerra entre sus manos, incluso en el siglo XXI, mucho antes de que pueda darse cuenta. Y esto es todo lo que yo quería contar, pero estoy dispuesto, insisto, a analizar otras piezas del rompecabezas, a intentar encajarlas, a ver si encajan o no, o a cuestionar o discutir cualquier forma de montar esto en la que salga algo distinto de lo que yo he querido contarles. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Vamos a iniciar un turno de preguntas, ¿vale? Me gustaría que las preguntas fueran cortas, porque posiblemente haya varias, y bueno, después ya sabemos que si el conferenciante no es breve, pues se alarga mucho este tema, ¿vale? Y nos ha pasado muchas veces. Prometo ser breve, a menos que la pregunta sea muy compleja. Las promesas que me han dado ya han sido muchas, pero entiendo que muchas veces el asunto es complejo y requiere dar explicaciones detalladas. Entonces, levantáis la mano y yo modelo las preguntas. ¿Vale? ¿Cuántas personas tienen el control del botón nuclear en Rusia? No lo sabemos, pero no es un botón nuclear, eso sí que se sabe. Si me voy a permitir, dicho esto, que podría terminar la pregunta, hay que explicar una cosa. La guerra nuclear tiene sus protocolos. La guerra nuclear, tanto Rusia como Estados Unidos la montan a base de dos de respectivas tríadas de material, en la que básicamente hay misiles navales lanzados desde submarinos, misiles lanzados desde aviones y misiles lanzados desde tierra, ya sea en silos o en vehículos móviles. Antes de empezar una guerra nuclear hay que dar salida a esos submarinos a la mar, posicionarlos en su posición, hay que acercar esos aviones a las cabezas nucleares, hay que armar las cabezas nucleares y hay que poner a los vehículos
que se ven en los desfiles del Día de la Victoria Rusa con enormes misiles nucleares, hay que ponerlos en posición de lanzamiento. Ninguna de esas cosas ha ocurrido, y ambas ocurrirían tanto en Estados Unidos como en Rusia perfectamente a la vista del otro. Son seguibles por satélite, los submarinos rusos con misiles nucleares siguen en puerto, menos los que tienen la patrulla normal de tiempo de paz, los silos están como tenían que estar. Todo esto que ha habido hasta ahora no es más que fanfarria. No se ha tomado ninguna medida por parte de Rusia para de verdad preparar un ataque nuclear. ¿Cómo se entiende que la gran ayuda que Chechenia ha ofrecido a Rusia para poner su ejército a su disposición invadiendo Ucrania, después de aquella invasión que hizo Rusia en aquel tiempo con aquella guerra? Es que Chechenia es parte de Rusia, es lo que es parte de Rusia, no es un ejército diferente, es parte de Rusia. Es cierto que, como ocurre en muchos países, hay regimientos que tienen una adscripción local y por lo tanto se recluta a chechenos para ese regimiento. Lo mismo hacen los ingleses con los lanceros de la reina de Dortshire, pero Chechenia es Rusia. Yo nunca cuento a Chechenia entre las invasiones rusas porque aquello fue una guerra civil. Chechenia quería separarse de Rusia, parte de ella, fundamentalmente motivado en razones religiosas. Chechenia es fundamentalmente musulmana, pero Rusia, después de perder una primera guerra, ganó la segunda y por lo tanto Chechenia sigue siendo Rusia y hoy día suministra buenos soldados a Rusia. Pero no es como los sirios, son rusos, tienen pasaporte ruso aunque vengan de esa parte de la Federación Rusa. ¿Será suficiente, aunque han pasado 100 días de guerra, será suficiente al principio de la guerra Estados Unidos aportar $13.000 millones? El día 18 de mayo el Congreso aprueba $40.000 millones, $53.000 millones en 100 días. El presupuesto de defensa para todo el año es de 9 o 10. El presupuesto de todo el ejército ruso para todo el año está por ahí, entre unos 58 mil millones. Entonces, estos 53.000 millones que vamos a dar a Ucrania, ¿será suficiente para ganar? No lo sé, porque la verdad que de esos 53.000 millones de dólares que ofrecen los americanos a Ucrania, solo la mitad es ayuda militar, para empezar, o sea que hay que poner la cosa en su contexto. Aún así, esa mitad es más de 2 veces el presupuesto de defensa de España durante un año. Es mucho dinero en armamento. Pero de defensa es de 10, ¿no? De 10.000, más o menos, ¿no? Sí, por eso digo. Y estos son 53. Ya, pero solo la mitad es ayuda militar. ¿Y el problema que tiene... ¿A los soldados también? Sí, los soldados ucranianos cobran poco, pero hay que pagar a los soldados. El problema que tiene Ucrania ahora es que tiene que funcionar como Estado, no solamente tiene que ganar una guerra, o intentar ganar una guerra es muy complicado, no va a poder ganar una guerra. Intentar defender la mayor cantidad de su propio terreno que puede hasta que Rusia termine su capacidad ofensiva, que en algún momento no muy lejano ocurrirá, ¿no? Pero tiene que funcionar como Estado y no tiene ganancias, no tiene impuestos, no tiene nada. Por lo tanto, la economía ucraniana vive de donaciones. Por lo tanto, lo que está oficialmente hoy comprometido para material militar para ganar la guerra, de esos 40.000 millones son 20.000. Que, insisto, es mucho dinero, pero es mucho dinero, pero es una guerra. España tiene como presupuesto de defensa la mitad que eso para todo el año, pero no estamos lanzando constantemente misiles Javelin o Stinger porque nos atacan en nuestras propias ciudades. Yo creo que Estados Unidos ha sido muy generoso, sobre todo porque además el sector más a la derecha del Partido Republicano, más a la derecha de Trump, es declaradamente prorruso, con lo cual, qué duda cabe que para el
presidente es una dificultad adicional, ¿no? Hay muchos, el propio Trump ha dicho hace poco que ese dinero estaría mucho mejor invertido en poner guardias de seguridad armados, por supuesto, en todas las escuelas americanas, lo cual es bastante, en mi opinión, bastante demagógico, porque son dos cosas de difícil comparación. Pero, insisto, la generosidad de Estados Unidos es mucha, la generosidad de Europa también. Europa se está mojando, me estoy extendiendo demasiado, así que si no me interesa Europa, no sé. Si a alguien me interesa Europa, no sé. Yo lo digo por dar la oportunidad a más personas. ¿Qué posibilidades hay de que Rusia extienda a otros países la subversión o la excusa de invasión, como ha hecho con el Donbass, por ejemplo, Moldavia, etc.? Sí. Cada cosa a su tiempo. Rusia está en este momento saturada. Hace poco, por dar un dato, salió en televisión, sacaron de sus pañoles de reserva carros de combate T-60 con más de 50 años de edad, para defender el frente de Zaporizhia. Bien, no los llevan en movimiento, los están enterrando para que hagan de cañones, pero lo cierto es que están en un grave apuro, no están para morder más. Eso no significa que dentro de 10 años, si la cosa le fuera suficientemente bien, no intenten otra, pero por ahora yo creo que, no sé si Putin, pero su jefe de Estado Mayor firmaría aquello tan gallego de virgencilla que me quede como estoy. Putin, después de la crisis de los misiles, firmó con los Estados Unidos un convenio según el cual no se iban a seguir ampliando el número de países pertenecientes a la OTAN. Y sin embargo, se han ido sucediendo uno tras otro y cada vez Putin se encuentra que tiene a la OTAN más próximo. Y él creo que dice que se está defendiendo contra la OTAN. Claro, eso es lo que dice, sin éxito, porque la OTAN se ha ampliado esto, pero lo que dice no es cierto. No hay ningún papel en el que Putin haya firmado ningún acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir. No hay ningún papel. Se dice, hay un rumor que dice que en el año 91, de palabra, los representantes de Estados Unidos y los representantes rusos de palabra quedaron en que no se iba a expandir la OTAN hacia el este. Pero no hay ningún papel que lo diga. Sí hay un papel firmado de 1997, que es el acta fundacional Rusia-OTAN, en el que la OTAN, sin llegar a comprometerse, anuncia no que no se va a expandir hacia el oeste, sino que no va a desplegar fuerzas en las naciones que se vayan incorporando a la OTAN. Es decir, admite, y está firmado por Estados Unidos, que se incorporen a la OTAN, pero la OTAN no se compromete, dice que ni ve la necesidad ni prevé que la haya en el futuro de desplegar fuerzas en esos países. Y no se desplegaron fuerzas en esos países hasta que Rusia se anexionó Crimea. Entonces la gente empezó a ver las orejas del lobo y esos países que se habían integrado en la alianza, sobre todo los países bálticos, empezaron a decir, por favor, si la OTAN me da garantías de defensa, que esas garantías se materialicen en la presencia en tiempo de paz de fuerzas de la OTAN en estos países. Pero insisto, lo único que hay, y la puede leer, es el acta fundacional firmada en 1997, era Yeltsin, pero todavía era el presidente de Rusia entonces, en la que lo único que se compromete la OTAN por escrito, y tampoco es un compromiso, sino anuncia que no tiene intención ni prevé que haya necesidad de desplegar fuerzas de la OTAN en las nuevas naciones del este. Si encuentra algún papel, por cierto, si encuentra algún papel que diga lo contrario, será rico. Señor Albiate, soy de los que pienso que no hablamos de la guerra cibernética ni de la guerra económica o restricta, como quiera llamarse. Resulta que hay una guerra en Ucrania, pero aquí la gasolina sube que pega, el gas tenemos graves problemas y el mundo está en un momento alborotado
porque económicamente la misma Europa está sufriendo la guerra. España, sin duda alguna, estamos sufriendo la guerra porque la guerra ha llegado a nosotros de una forma desconocida hasta la fecha, que con la globalización que hemos vivido y vivimos, pues nuestras materias primas dependen de otros estados, nuestros materiales están en condiciones, dependen de unos de otros. Hoy no tenemos los coches con un problema porque ahí no hay chips o no sé qué. Mi pregunta es, ¿le parece a usted que ha empezado una guerra distinta completamente, en la cual los ejércitos, tanto la Armada como el Ejército de Tierra, tienen el mismo valor que la guerra que he señalado, como son la presión de las materias primas, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Sí, yo hubiera dicho que sí hace 3 meses, pero creo que ahora ya no estoy tan seguro, porque las sanciones son importantes y pueden, en este caso, son devastadoras contra Rusia, pero no consiguen disuadir a Rusia. Al final, lo único que va a hacer que Rusia no vaya más lejos de donde pueda es que no pueda, porque si es por él, llegaría probablemente hasta la frontera polaca. Como parece deducirse de sus movimientos iniciales. Un tema aparte del económico, que efectivamente, insisto, que es a los ojos de los españoles la más importante de las consecuencias de la guerra, y a los ojos de muchos países del mundo, pero que no consiguen disuadir a Putin, porque afectan al pueblo ruso, pero no a Putin, lo mismo que le pasó en su día pues, a Irán o a Irak. Es el de la guerra cibernética. Cuando empezó la guerra estaba escribiendo yo un artículo sobre la guerra cibernética diciendo que a partir de ahora la guerra iba a ser cibernética. Me equivoqué, todavía la guerra le queda mucho para olvidarse de esta cara oscura y amarga y sangrienta de los ejércitos enfrentados en el frente, por desgracia. Muchas gracias. ¿Qué es lo que le dijo la OTAN oficialmente a Ucrania sobre su posible integración? Sí, en 2008 se abrió a determinados países la posibilidad de considerar su ingreso. Pero ya en 2008 varios de los países importantes europeos, en concreto Francia y Alemania, entre otros, dijeron no. No, ¿por qué? Bueno, en aquel momento las razones eran muy diferentes que las actuales. Eran porque no, el que Ucrania ha sido invadido merece toda mi admiración y mi respeto como lo están llevando, pero Ucrania tenía prácticamente entonces los mismos problemas que tenía la Rusia post-Yeltsin. Una falta de respeto por los derechos de las minorías, una corrupción rampante, un ejército inútil. Entonces no reunía ninguna de las condiciones que la OTAN exige a los países que quieren incorporarse a la alianza. Esto, insisto, en 2008 no se volvió realmente a plantear hasta después del Euromaidán, donde la candidatura de Ucrania no era la OTAN, era la Unión Europea, que tiene otra normativa y otros criterios diferentes de los de la OTAN a la hora de admitir. Como consecuencia de aquello que ocurrió en 2013-2014, perdió Ucrania su integridad territorial, y es a partir de ahí, cuando ya no ha vuelto a haber más votos, la OTAN asegura estar abierta a la incorporación de cualquiera, porque fundacionalmente tiene que estarlo, porque son países libres, y por lo tanto, si un país soberano quiere entrar, se considerará su candidatura, y si todos los miembros de la OTAN, 30 ahora, 32 probablemente, dentro de unos meses lo aprueban, pues tiene derecho. No puede un tercer país poner límites a lo que una asociación de naciones libres puede decidir. Pero vamos, la posibilidad de que en este momento Ucrania no entre la OTAN es cero, y el propio Zelensky lo reconoce, no tiene ninguna dificultad en reconocerlo, a pesar de que está, como aspiración, está en la Constitución ucraniana. ¿Y lo reconocía antes del conflicto? ¿Antes de la invasión? No lo decía, pero lo sabía.
¿Y qué es lo que decía? Él aseguraba que quería estar en la OTAN, no decía que no podía estar en la OTAN, pues porque la propia Constitución ucraniana establece como aspiración el entrar en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Yo me sorprende que la ONU no haya hecho nada en todo este conflicto. Los países principales de la ONU son Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra. Parece que es más el intento de vender armas, de que se consuman armas, que otra cosa. Porque la ONU podría haber hecho algo en todo este conflicto. No puede, porque por su carta, para hacer cualquier cosa necesita la aprobación del Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad Rusia tiene derecho a veto. Ya lo han intentado, pero ha sido vetado por Rusia, sencillamente. Con lo cual, cualquier resolución que tome la ONU es papel mojado, no se puede hacer nada. Sí que ha convocado, y eso es una relativa novedad, porque pasa muy poco, a la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha condenado a Rusia, de palabra, porque con una amplísima mayoría, aunque ha habido más abstenciones de las que a todos nos hubieran gustado, ha condenado a Rusia con una amplísima mayoría, pero no tiene ningún valor jurídico. La que habla por la ONU es el Consejo de Seguridad, y ahí cualquiera de los países tiene derecho de veto, como lo tuvo Estados Unidos cuando la invasión de Irak por el presidente Bush hijo. Aquí veto cualquier resolución condenatoria y por lo tanto la ONU queda completamente fuera de juego. Pero ya ni siquiera sirve como, la verdad, es que ni siquiera sirve como referencia moral. La última... Bueno, vamos a hacer... a ver, me levantáis la mano, por favor, para ver cuántos somos. Las últimas 4, ¿vale? Sí. Hola, buenas noches, almirante. Una preguntita. ¿Tiene capacidad el ejército ucraniano a corto plazo de desarrollar armamento nuclear? No, no la tiene. Renunció a ella en el año 1995, cuando le entregó todas sus armas y toda su capacidad de desarrollarlas a Rusia, a cambio de que Rusia reconociera sus fronteras, lo cual evidentemente no le ha servido, por desgracia, de mucho. Mi pregunta es muy sencilla. Desde que empezó la guerra, para mí fue claro que el interés ruso era ocupar la costa del Mar Negro, puesto que Odessa es una ciudad profundamente rusa y que además está Transnistria al lado con una población rusa que está colgando de la bocha. Si no consigue Rusia alcanzar ese objetivo, que es probablemente lo que está detrás, y además haría que Ucrania no fuera viable, prácticamente ha fracasado. Sí, evidentemente, pero no lo va a leer usted así en la prensa rusa, no lo vas a leer así en la prensa rusa. En el año 2014, es probable que si se hubiera atrevido Putin, es probable, hubiera conseguido toda la parte prorrusa de Ucrania llevársela de calle. 8 años de guerra civil después, ya no. Más prorrusa que Odessa todavía es Kharkov, donde el 99% habla ruso, ahí no se habla otro idioma. Y ha intentado Rusia entrar en las calles de Kharkov y ha sido rechazada. Y hay que recordar que a pesar de todo el cinturón de habla rusa, no prorruso, de todo el cinturón de habla rusa que coge el este y el sur de Ucrania, incluida Odessa, Zelensky fue elegido con el 70% de los votos. Ya le gustaría estar Zelensky con un programa claramente pro-occidental, fue elegido con más del 70% de los votos. Y fue el que ganó la segunda vuelta también en Odessa y en Kharkov, exceptuando realmente el único sitio donde no ganó Zelensky en la segunda vuelta es precisamente en la zona del Donbass no ocupada por Rusia. Siguiente. Os voy a dar la palabra que perdona. Deduzco entonces que Rusia, cuando considere oportuno, se va a conformar con lo que tiene, consolide las posiciones en el Donbass y Europa vamos a pagar la reconstrucción de Ucrania y se acaba la guerra. Se acaba la guerra. Ahí se queda el pacto de no más agresión. Sí, no será un pacto de agresión. La guerra no se va a acabar. En este momento hay que recordar que Japón y Rusia no han firmado la paz después de la Segunda Guerra Mundial por el conflicto de las Kuriles, que Rusia no quiere devolverlas y por lo tanto no hay un acuerdo de paz. La guerra no se va a acabar.
pero yo creo que mientras dure la ocupación contra la Carta de las Naciones Unidas de parte del territorio ucraniano, Rusia no va a ser un país más, no va a ser un miembro más de la comunidad internacional. Luego nos va a costar esas acciones bastante más dinero que la reconstrucción de Ucrania. El plan Marshall de Ucrania lo pagaremos sobre todo Estados Unidos, también Europa, cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero no es la verdad, yo no soy economista, pero el plan Marshall al final fue generoso, pero un buen negocio para Estados Unidos, y probablemente el plan Marshall de Ucrania no termine siendo un mal negocio para Europa. La última. ¿Cómo ha podido influir desde el 2014 arriba las políticas del gobierno central de Ucrania con quitando el ruso como lengua cooficial, no permitiendo la doble nacionalidad, diciendo que la influencia y cultura rusa no le conviene a Ucrania, ya no se enseña ruso en los colegios públicos ucranianos, Rusia nos ha colonizado, nos ha robado, o sea, cosas así. ¿Eso influye o...? Bueno, hay que recordar también que la guerra civil en el Donbass empezó antes de todo eso. Esas son respuestas no siempre perfectamente democráticas, los países no lo son y Ucrania no lo es en absoluto. Las respuestas dadas a esa guerra civil, no todas las aprobaríamos usted y yo, pero es verdad que son respuestas a una guerra civil que ellos no provocaron, y en las guerras civiles se toman medidas bastante drásticas. Hay que recordar, la guerra civil española, cada uno de los bandos prohibió no solo la actividad política, sino hasta la vida de los que pensaban de otra manera. Por lo tanto, dentro de la guerra civil se han cometido tropelías, sin duda, por parte de Ucrania y también por parte de Rusia. En el acuerdo de Minsk famoso, que llevó al alto el fuego en 2015, obviamente ambos, Rusia y Ucrania, incumplieron sus promesas, porque, entre otras cosas, porque no lo interpretaban de distinta manera. Ucrania pensaba que aquello iba a significar el fin de los ejércitos rusos en el Donbass y no lo fue, y Rusia pensaba que aquello iba a significar la integración con derecho de veto del Donbass en el Parlamento, con derecho de veto en el Parlamento de Kiev, con lo cual garantizaría, con esa integración del Donbass con derecho de veto, garantizaría que Ucrania nunca podría ingresar en la Unión Europea, que era lo que se discutía en aquel momento, y se tendría que mantener en la órbita prorrusa. Independientemente de que en este entorno de guerra civil, cuanto más cerca del terreno se cometían mayores tropelías, se dice que no tendría nada, no me sorprendería que sobre el terreno se crucificaron prisioneros por los dos bandos. Más lejos, en las capitales, se tomaron decisiones bastante duras, de prohibir el Partido Comunista, de prohibir luego, bastante más adelante, los partidos prorrusos en Ucrania, de guerra lingüística, como ha habido en otros muchos países también. Todas estas aristas que son reales y que merecen estudiarse, en absoluto, ninguna de ellas ni legitima ni da carta de naturaleza a la invasión de un país soberano por otro país. Por lo tanto, una vez puse un ejemplo en una entrevista que me hicieron aquí en el Diario de Cádiz, que creo que es adecuado. En una comunidad de vecinos, como Rusia y Ucrania, el del segundo y el del tercero pueden estar en desacuerdo, pueden discutir, pueden demandarse unos a otros si quieren ante los tribunales. La cosa cambia cuando el del segundo coge un garrote y le dan la cabeza al del tercero. Ahí ya la comunidad, el resto de la comunidad, tiene que apoyar al hombre que tiene la cabeza rota y no al que ha esgrimido el garrote. Que hasta el momento no lo habíamos hecho, ¿vale? Le vamos a entregar a Juan Rodríguez Latorre, que me gustaría que Fulgencio, el compañero que ha coordinado la actividad y que está formado para que estuviera aquí, le hiciera la entrega de la torre a...
Me gustaba más la otra. Ana Lupe. Y hoy, después de prácticamente 12 años de propuestas y actividades en Rota, el foro nunca había hecho esto que va a hacer hoy. ¿Vale? Espero repetir que reconozcamos y valoremos a algún socio del foro por su participación, porque tenemos un socio que está con nosotros desde el principio, que creemos que representa el espíritu del foro, representa la curiosidad, representa la constancia, la regularidad en nuestras propuestas que hacemos habitualmente, representa también la sabiduría, porque sus preguntas, yo creo que el 100% de las conferencias que hemos dado participa y hace preguntas muy inteligentes, y también representa la pluralidad, porque él en muchas ocasiones se considera incluso, ha manifestado desacuerdo con el ponente y el conferenciante, que no es nada fácil, que alguien se levante y diga, pues no estoy de acuerdo con nada de lo que se ha dicho. Y sí que José Hernández Botella lo ha hecho. Gracias a todos.